Muy bien, regresamos acá al curso de Estadística y Probabilidad de la Tecnología en Analítica de Datos, unidad número 1. Vamos a continuar con los conceptos. Vamos ahora a hablar acerca del diseño de estudios y de experimentos, los diferentes tipos de estudios y de experimentos y las diferencias y semejanzas entre ellos. Cuando hablamos de estudio y de experimento tenemos que ser muy cuidadosos. Normalmente, cuando hablamos de estadística y probabilidad, hacemos estudios, no experimentos. Los experimentos los haremos cuando hagamos un proyecto de investigación y en ese caso tenemos que usar la estadística como un instrumento para esa investigación. ¿Cuál es la diferencia fundamental? En el estudio no vamos a intervenir, no vamos a cambiar la situación. Puede que con la conclusión del estudio recomendemos transformaciones, pero el estudio no modifica la situación. Tenemos que ser muy cuidadosos de no modificarla. Hay una discusión en antropología, en sociología, en ciencias sociales acerca de la dificultad de no influir en las personas y en los grupos de personas cuando hacemos estudios. Se hace bien difícil porque lógicamente se generan temores, se generan sesgos, pero fundamentalmente en el estudio no intervenimos, no hacemos ningún tipo de influencia para que las respuestas efectivamente nos describan la situación y podamos hacer una estadística descriptiva. Cuando hacemos un experimento, en cambio, hacemos primero una intervención sobre el grupo, sobre el conjunto, sobre la muestra y después de esa intervención hacemos el estudio estadístico para evaluar el resultado de la intervención. Por ejemplo, en temas de salud, un estudio es cuando llega un paciente con una dolencia y el médico le manda unos exámenes médicos, por ejemplo, un análisis de sangre. El médico no le dice, lo voy a inyectar, lo voy a colocar suero, tómese este medicamento, no. El médico lo primero que dice es, vamos a tomarle una muestra de sangre y a partir de la muestra de sangre evaluamos y damos un diagnóstico. Y solo después de que tengamos un diagnóstico, le damos un medicamento. Cuando ya tenemos el diagnóstico, ahí sí viene el experimento. Le aplicamos un medicamento al paciente, esperamos un tiempo, volvemos a tomar la muestra de sangre y evaluamos el resultado. Por ejemplo, piensen en una infección. La persona viene con fiebre, con dolor de cabeza, con malestar, le sacan un examen de sangre y le dicen, usted lo que tiene es una infección. Le aplican un antibiótico, lo internan, lo mantienen en observación y al día siguiente vuelven a tomarle una prueba, analizan y se dan cuenta que el antibiótico funcionó y que la infección bajó. Entonces hay dos diferencias grandes. Si lo hablamos en ciencias humanas, por ejemplo, en educación. Cuando hacemos investigación en educación, primero hacemos un estudio para diagnosticar cuál es la situación actual. Hacemos un estudio para identificar qué es lo que está sucediendo, cómo está sucediendo. A partir del estudio y a la luz de la literatura, hacemos unas recomendaciones y podemos pasar a la fase de hacer un experimento. En el experimento aplicamos una nueva técnica didáctica, una herramienta digital, una nueva estrategia pedagógica, cambiamos a los profesores, rotamos, probamos con el currículo y posteriormente revisamos los resultados y vemos si nuestras intervenciones educativas funcionaron o no funcionaron. Entonces hay que tener cuidado con esa diferencia entre estudio y experimento. Aquí tenemos en este cuadro una serie de ejemplos de estudios y experimentos. Entonces, observar la relación entre el tiempo de uso del celular y el rendimiento académico del estudiante. No le estamos dando celulares a los estudiantes y tampoco le estamos quitando el celular a los estudiantes. Estamos simplemente observando qué estudiantes tienen celular, qué estudiantes no tienen celular, qué tipo de celular tienen, si lo usan o no lo usan, cuánto tiempo lo usan, para qué lo usan, cómo lo usan. Y esas observaciones las relacionamos con su rendimiento académico. No hicimos un experimento, solamente hicimos un estudio. ¿Cuál sería el experimento? Dividimos los estudiantes en dos grupos. A un grupo de estudiantes le impedimos que use el celular o le limitamos los momentos en que puede usar el celular.
Entonces, por ejemplo, en clase no lo puede usar, lo puede usar en el intermedio de clase. Entonces arranca la clase, el profesor recoge los celulares, los guarda y el estudiante atiende a la clase, hace los ejercicios, etc. Terminó la clase, le entrego los celulares y en el intermedio de clase el estudiante lo puede volver a utilizar. A otro grupo, en cambio, lo dejamos de manera natural y comparamos el resultado de los dos grupos. Hacemos un experimento. Observen que son cosas diferentes. El segundo ejemplo, en la parte médica, como lo habíamos explicado en la lámina anterior. Entonces queremos mirar los registros médicos de los fumadores para evaluar cuáles de ellos han tenido o tienen enfermedades respiratorias. Entonces simplemente estudiamos los hábitos de fumadores y revisamos su historia clínica y analizamos los resultados y podemos obtener una información relevante. El experimento es que dentro de un grupo de personas seleccionamos aleatoriamente aquellas personas que pueden o no pueden fumar, o le permitimos a algunas fumar o no fumar y miramos cuáles son los resultados. El tercer ejemplo, queremos estudiar la relación entre ir caminando al trabajo y la obesidad. Entonces, nuevamente, no es que ponemos a unas personas a que caminen y después miramos el resultado, no. Analizamos cuáles caminan, cuáles no caminan y cómo están en su peso. El experimento sería que a un grupo de personas les pedimos que vayan caminando al trabajo y a otras que vayan en vehículo y miramos al cabo de un tiempo qué sucede. Tenemos aquí otro ejemplo. Queremos investigar la relación que hay entre las personas que tienen mascotas y el estrés. Entonces simplemente hacemos un estudio de qué personas tienen mascotas, qué personas no tienen y cómo se comportan en una entrevista. O hacemos una investigación, un experimento en donde le damos mascotas a un grupo de personas, a otro grupo de personas no se las damos y después evaluamos la relación entre el estrés de esas personas y las mascotas. Finalmente tenemos un ejemplo educativo relacionado con el rendimiento de los estudiantes y sus prácticas de estudio nocturnas o diurnas, si estudian de noche, si estudian de día. Simplemente hacemos el estudio o podemos hacer el experimento. Entonces observen la diferencia entre hacer un estudio y hacer un experimento y para eso en el libro hay un diagrama de flujo muy interesante que vamos a replicar acá, donde podemos analizar los tipos de estudios y de experimentos. Entonces, el diagrama de flujo primero pregunta si solamente vamos a hacer observaciones sin modificar nada o vamos a hacer un experimento. Es decir, vamos a hacer una intervención. Cuando vamos a hacer un experimento, entonces nos venimos para acá al concepto de hacer un experimento, que tiene más rigurosidad y más trabajo y se sale un poco del alcance del curso de estadística descriptiva. Si lo que vamos a hacer es un estudio observacional, simplemente el estudio, estadística descriptiva, entonces podemos tener varios tipos de estudio en función del tiempo. Podemos mirar el pasado, es decir, hacemos una encuesta y le preguntamos a las personas cómo hacían las cosas el año pasado, la semana pasada, hace un mes, ayer. Miramos el pasado, miramos estudios que hicieron previamente con datos, por ejemplo en rendimiento académico, entonces agarro la hoja de vida académica del estudiante y la miro. Reviso cifras previas de la economía del país de los años anteriores. Eso se llama un estudio de carácter retrospectivo. Miramos datos de lo que ya pasó. Podemos hacer lo contrario, un estudio prospectivo. Le preguntamos a las personas o hacemos unas proyecciones de lo que podría ocurrir mañana. Entonces le preguntamos a las personas, ¿usted qué planea hacer en las próximas vacaciones de diciembre? ¿Usted qué planea hacer el próximo mes? ¿Cuáles son sus planes para el siguiente año? Entonces es prospectivo, a futuro. O podemos hacer un estudio de carácter transversal, en donde vamos analizando los datos sobre la marcha del tiempo. Entonces analizamos los datos hoy lunes, mañana martes, pasado mañana miércoles y vamos haciendo ese estudio durante varios días, al cabo de una semana, de un mes, de 3 meses, etcétera, dependiendo del estudio y cómo lo planeemos. A eso se le llama un estudio transversal, pero además tiene un componente que posteriormente estudiarán en el curso de estadística inferencial, que es un estudio longitudinal. Normalmente, los estudios que vamos a hacer suelen ser de carácter retrospectivo o transversales a lo largo del tiempo, longitudinales. Bien, entonces este mapa es bien interesante, mecanícenlo, está en el texto guía, junto con unos ejemplos y unos ejercicios para que ustedes desarrollen. Vamos a cortar aquí este video sobre estudio y experimento y vamos a avanzar a las siguientes partes del curso en un video posterior. Eso es todo por ahora, nos vemos en el próximo video.